estamos con Américo Gonza, congresista de Perú Libre. Me comunican que lo tenemos desde el Congreso de la República. Hace un rato justamente escuchábamos su nombre en la transmisión de Jimmy Chinchay. Adelante. Muchas gracias, buenas noches, estimado David. Gracias por el espacio. Estamos aquí para conversar. Américo, muchísimas gracias a ti por conectarte. Hemos estado también con el señor Noblecilla hablando de algunos temas que queríamos conversar también con usted. El primero y esencial, hoy día hemos tenido al señor Pedro Castillo en audiencia y lo que él ha asegurado es que lo que ocurrió el 7 de diciembre, que todos vimos y describimos y sentimos y tuvimos miedo como un golpe de Estado, el señor lo ha llamado como una proclama. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, nosotros como Perú Libre, desde el inicio de esta gestión presidencial y congresal, señalamos que como Partido Democrático no íbamos a apoyar ningún cierre del Congreso y tampoco vacancias sin fundamento. De tal manera que ese ha sido nuestro discurso en atención a nuestros principios democráticos. Lo que pasó el 7 de diciembre fue un grave error que quiso hacer el presidente Castillo, sin embargo es algo que no se concretó. Entendiendo que para que un delito tenga sanción se tiene que haber consumado. En todo caso, esto podríamos decir que ha sido una tentativa, pero serán las autoridades del Poder Judicial, y la Fiscalía que está investigando, que tendrá que determinar la sanción, la responsabilidad o la absolución del presidente Castillo. Entonces estamos de acuerdo usted y yo, estamos de acuerdo usted y yo en que se trató de un golpe y no de una proclama. Golpe de Estado. ¿No fue un intento. Un intento, es un golpe. Fue un intento que no se consumó. Por eso se lo perdonamos. Entonces todos los peruanos tenemos que perdonar al señor Castillo, básicamente porque no consumó el hecho. Porque solo intentó darnos un golpe. Bueno, no se consumó y así es en todos los delitos que están establecidos en la norma penal. No tendríamos que cambiar los principios generales del derecho. Pero aquí sí hay algo que quiero reclamar al Perú y a la sociedad peruana, es el papel nefasto de algunos personajes que rodearon al presidente, los ministros que en su momento son los que eran responsables. Acuérdese usted que la Constitución señala que los ministros son responsables por los actos del presidente. Ellos son los verdaderos que deben estar juzgados, condenados, como la señora Betsy Chávez, que estuvieron a su costado, inclusive el exministro, el premier Aníbal Torres, que yo no sé qué hizo allí, porque no tenía el cargo de ministro, tiene que investigarse y que ahora se lavan las manos. Creo que ellos son los verdaderos responsables, junto a otros ministros, que en vez de aconsejar al presidente que se mantenga en los canales democráticos, más bien lo incitaron a querer romper un orden constitucional, no solamente querer cerrar el Congreso, sino las otras instituciones democráticas, lo cual a todas luces es un grave error, eso nadie lo va a negar, pero a delito ya es otra cosa, ¿no? Que tiene que ser, en todo caso, discutido en los fueros judiciales. A ver, si lo entiendo, usted me dice que Betsy Chávez y Aníbal Torres sí deben ser juzgados, pero Pedro Castillo no. ¿Es así? La Constitución señala que los ministros son responsables de los actos del presidente, por eso es que todo acto del presidente de la República, sea el señor Castillo o otro presidente, es refrendado por el ministro, para que el ministro asuma la responsabilidad. No hay ninguna resolución, ningún decreto supremo, ninguna resolución suprema que no tenga el respaldo o la firma de un ministro del sector respectivo. Esto justamente porque nosotros nos encontramos en un sistema político presidencialista donde se busca justamente salvaguardar la imagen del presidente, sea Castillo, sea quien sea el que ocupe en ese momento la presidencia de la República. De tal manera que los que deben ser juzgados, yo me reafirmo y seguramente la historia y me dará la razón, que los que deben ser juzgados son los ministros de Estado que estuvieron en ese momento. Algunos que estuvieron en el preciso momento y otros que sé que no estuvieron muy de acuerdo, que por eso renunciaron en el acto siguiente, ¿no? Ahora, de ahí a llamarlo proclama, ¿no le parece un poco bajo, algo ridículo por parte del expresidente Pedro Castillo? Porque ha ido como degradando sus argumentos, ¿no? O sea, en algún momento dijo que más o menos lo habían emborrachado. Entonces, ahora dice que es solo una proclama. ¿No siente que hay una degradación de la historia aquí
Y cada vez se va inventando una nueva de cara a tratar de librarse buenamente de la justicia. Mire, la verdad, a mí me da mucha pena lo que le pasa al presidente Castillo como ser humano, como persona, verlo separado de su familia. Al presidente lo han utilizado inescrupulosos que llegaron a su entorno, que después le tiraban barro, que nosotros, inclusive mi persona, públicamente lo denunciaba cuando aún estaban en ejercicio. Sé que seguramente es parte de su estrategia de la defensa, de que hay una cosa y luego otra cosa. Personalmente, en primer lugar, cuando yo lo visité al presidente, él me dijo que aparentemente no recordaba lo que hizo, cosa que por eso es justamente que le pedimos al mismo señor Castillo. Él es el único que sabe la verdad y él es el único que puede decirnos quiénes estuvieron involucrados en estos actos, en este nefasto 7 de diciembre, que finalmente él es el único que está pagando las consecuencias, que a mí me parece injusto. Porque aquí yo repito y recalco, los responsables de lo que pasó son los ministros. El presidente Castillo no hubiera podido hacer lo que hizo si no hubiera tenido el apoyo de estos nefastos personajes que estuvieron detrás, incitándolo a cada momento a que choque o que quiera cerrar el Congreso de manera inconstitucional, porque hay la forma constitucional, tal como lo hizo el señor Vizcarra, pero había el canal, no había motivos para hacerlo de esa forma como lo hizo el señor Castillo, no había. En todo caso, había la otra forma, que era que le nieguen la confianza 2 veces y lo que nosotros sabemos, que hace poco se ha hecho, ¿no? Pero sin tener el respaldo de las Fuerzas Armadas, sin tener el respaldo de la opinión pública, hacer lo que hizo. Por eso digo, el señor Castillo no hubiera hecho lo que hizo si detrás de él no hubieran existido estos nefastos personajes que ahora niegan por poco y dice que no conocen al señor Castillo. El señor Noblecilla, que ha estado con nosotros, también nos hablaba de estos traidores, ¿no? Estos traidores del propio partido, de la izquierda. Usted también hace referencia a estos mismos, pero ninguno me da nombres propios exactos de quiénes son, más allá de los ya conocidos que estuvieron colaborando con el mismo presidente en toda esta articulación de golpe. Usted no lo quiere llamar golpe, pero creo que hay que llamarlo así. ¿Quiénes son estos personajes? ¿O quiénes más que de pronto no los conocemos? Mire, si usted recuerda, el presidente Castillo cuando llegó al poder, él renunció a Perú Libre, de tal manera que traidores en Perú Libre no hay. Nosotros, siendo consecuentes con el apoyo que le dimos al presidente en la campaña y el programa, lo apoyamos en todo momento, no obstante que él renunció. El presidente gobernó con todas otras fuerzas políticas, con todos otros sectores, pero menos con Perú Libre. El señor Noblecilla debe decir los nombres, en todo caso si él lo sabe, pero nosotros hemos señalado ya algunos personajes y hay otros demás, como los llamados asesores en la sombra, que hicieron desde el inicio que el presidente se separe de su agrupación política, cosa que nunca antes sucedió. Nosotros no vimos al señor Ollanta separarse de su bancada, al señor Alan tampoco separarse de su bancada. Lo que sí pasó con el señor Pedro Castillo, que justamente fueron esos personajes oscuros que lo rodearon, lo llevaron a separarse de su bancada, de su partido político, de su base social, de los maestros, y después le tiraron barro. Lo utilizaron y después lo dejaron a donde está él ahorita. Por eso digo, el presidente Castillo debe decir la verdad para desenmascarar a estos traidores, a los que habla el señor Noblecillas. De repente sí los conoce, o que nos dé más luces para saber quiénes son. Pero aquí el señor Castillo es un pobre inocente, un alma incapaz de hacernos daño, un títere, ¿no? Porque todo el mundo, o ustedes por lo menos, dicen que el señor fue traicionado y manejado a antojo por algunos traidores. Entonces, es un poco irreal esa percepción, el tema es, ¿no? El tema es que hubo un complot desde el inicio. Recuérdese usted que para que llegara a este resultado, hubieron varios intentos de vacancia que no funcionaron. Pero se llama oposición política, ¿no? Como ni siquiera... Se llama oposición política. Sí, pero una oposición política sana, ¿no? La oposición política es necesaria y es buena porque te hace ver los errores, pero al señor Castillo lo infiltraron, empezando por la señora Dina Boluarte, que estaba protegida por el señor Aníbal Torres, igual que la señora Betsy Chávez, cuyo único propósito, lo ha dicho el mismo señor Aníbal Torres, que ellos sabían del complot que estaba haciendo la señora Dina Boluarte, pero el tema es que el señor Aníbal Torres dice, yo sabía, pero tampoco hizo nada para retirarla, o él mismo dice, sabía, pero igual la teníamos en el gabinete. De tal manera que este complot de la señora Boluarte, Aníbal y Betsy y otros que no lo ayudaron al presidente, que más bien lo llevaron
porque no ayudaron al trabajo, por ejemplo, como ministros tenían que trabajar ellos, hacer obras, cosas que nunca lo hicieron. Y yo en su momento le decía al presidente de Castillo que sus ministros son los que tienen que ejecutar el programa de gobierno por el cual el pueblo lo eligió. Por eso es que ahora que la señora Dina Boluarte, que ha asumido, se ha puesto a gobernar con quienes perdieron las elecciones, y ese es el descontento de la población, porque diferente fuera si la señora Dina Boluarte, consecuente con el programa que la llevó al gobierno en la plancha del presidente Castillo, ella hubiera dicho: nosotros vamos a seguir el gobierno de izquierda que nos eligió la población, aplicar las reformas que son necesarias hasta donde se pueda, porque hay algunas evidentes hay que poner en consenso también, no se pueden aplicar las normas por la fuerza. Pero ella se ha puesto a gobernar con quienes perdieron las elecciones, y por eso que la población se siente defraudada en el entender de que creen que la señora Boluarte está gobernando con un programa que ellos no respaldaron en las elecciones. Congresista, un último tema. Tenemos esta llamada ley Mordaza. Usted y su grupo parlamentario están de acuerdo y han votado a favor. ¿No consideran que, además de ser innecesaria este incremento de penas, también a su vez es una manera de tratar de amordazar, como lo estamos llamando, a la prensa peruana? No, de ninguna manera. Este articulado ya existe en el Código Penal. Lo que se está haciendo es perfeccionar, por ejemplo, agregarle a que se evite las difamaciones a los millones de peruanos. No, en ningún momento dice que va a ser para la prensa, lo dice en general, para salvaguardar el honor de los ciudadanos, hombres y mujeres del país, para, por ejemplo, arreglar, incorporar la difamación en las redes sociales. Hemos visto hace no mucho, por ejemplo, cómo al señor Gorriti ahí de él fue más bien difamado por un ciudadano, y el señor Gorriti ganó justamente esta demanda, de tal manera que aquí estamos protegidos todos, no solamente los periodistas. Es más, yo me quiero referir a lo que dijo el presidente del Poder Judicial. Él señaló textualmente que los buenos periodistas no tienen por qué preocuparse. Igual los buenos ciudadanos no tienen por qué preocuparse, porque cuando uno respeta la regla, respeta la norma, no difama, no hay de qué preocuparse, todo está bien. Yo me preocupo por, la verdad, gobiernos dictatoriales. No estamos exentos de esa posibilidad de caer en uno. Hemos caído varias veces, y de pronto en esos momentos este exceso de penas o este aumento de penas que tan gentilmente ustedes nos quieren heredar va a ser completamente contraproducente, y no solo para las personas, sino para la ciudadanía en general, que con una prensa amordazada no va a ser bien informada. ¿No es momento de dar una segunda lectura a esto y de pronto retroceder con esta intención? Mire, sé que los gremios periodísticos se están reuniendo con las bancadas, inclusive con el presidente del Congreso. Esto, la verdad, está en proceso, se puede modificar, se puede perfeccionar. Yo lo había dicho en otros medios, que presenten su propuesta, que se perfeccione. Finalmente falta la segunda votación, y finalmente, si es que pasa la segunda votación, el Ejecutivo puede observarlo, de tal manera que no hay de qué preocuparse. Y vuelvo a insistir, esta no es una ley contra la prensa, esta es una ley justamente para proteger el honor de los peruanos y de las familias que muchas veces se ven indefensos. Ahora en las redes sociales fácilmente te puede difamar cualquier persona, no dan la cara o dan la cara y al final no hay sanciones. Nadie se está libre realmente de difamación. Te dañan tu honor y realmente de ahí repararlo es muy difícil o imposible. De tal manera que lo que se busca aquí es proteger a los ciudadanos del país, a los 73 millones de peruanos. No hay otra cosa. No entiendo por qué la prensa se siente aludida, pero igual, está abierto, como le digo, esto se puede modificar aún. Ojalá que se modifique. Le he hecho una pequeña reflexión, habrán otras, pero espero que de alguna manera haber conversado con usted ayude a enmendar el camino. Ojalá sea así. De momento, como usted dice, yo no me siento tan protegido. Usted dice que nos protege más o menos con esta ley. Bueno, no lo veo así. Muchísimas gracias, congresista Gonza. Y con ello Gracias a nos usted vamos. por el espacio. Buenas noches. Gracias.